El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del IMER Radio, aplicación del IMER y plataformas digitales. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien es el doctor Santiago Nieto Castillo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido participante y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en materia electoral y constitucional. Asimismo, cuenta con diversas obras y artículos en materia constitucional en México y también fue magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el día de hoy, nuestro querido invitado, el doctor Santiago Nieto, pues nos va a explicar de qué va el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Y comentar lo siguiente, creo que el problema del Sistema Nacional Anticorrupción es que surgió o se constituyó de manera incompleta en primer espacio. Evidentemente, México tiene una trayectoria de diseños institucionales que no han logrado conseguir el objetivo de eliminar la corrupción en el país. El modelo que se llevó de la generación de las secretarías de la Contraloría, al final terminaron diseñadas para formar parte de los órganos del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal como municipal, y ese fue el primer ensayo. Durante la época de Enrique Peña Nieto se planteó un Sistema Nacional Anticorrupción en el cual se incorporaba a un grupo de ciudadanos, el Comité de Participación Ciudadana, y por otro lado un comité coordinador que integraba a los distintos órganos, presidido por el presidente o presidenta del CPC. Sin embargo, había varias debilidades institucionales. Primero, a diferencia del INE, por ejemplo, que el órgano superior de dirección dirige a toda la estructura, el Consejo General, aquí el Comité de Participación Ciudadana, pues en realidad es la representación de los ciudadanos, pero el Secretariado Ejecutivo, que es la parte administrativa, se encuentra realmente separado. Entonces no hay una vinculación entre la parte directiva ciudadana con respecto a la parte operativa, administrativa e institucional. Segundo gran defecto es que pues en realidad nació incompleto. El comité coordinador, que implica la Fiscalía Anticorrupción, implica a la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, la presencia de la Secretaría de la Función Pública, por supuesto el CPC, está incompleto porque solamente permite ver una parte de la problemática y no la totalidad. El tener las evoluciones patrimoniales de los servidores públicos es una herramienta importante, pero si no vemos la parte fiscal, es decir, cuánto pagan de impuestos, y si no se ve también la parte corporativa, en qué sociedades mercantiles los servidores públicos tienen algún tipo de participación. Y tercero, si no se ve la parte financiera y bancaria, cuáles son los flujos financieros reales que tienen las personas físicas o las personas morales relacionados con esos servidores públicos, entonces siempre la visión va a ser incompleta. Sin duda es un tema de lo más complejo porque nos deja ver cómo se transversalizan diversos sectores, no solamente la iniciativa privada, sino también el que las autoridades del Estado mexicano deben de colaborar de forma conjunta. Pero ahorita precisaba, por ejemplo, que participa la Auditoría Superior de la Federación, las fiscalías, no solamente de la General de la República, sino también las fiscalías de los estados. Entonces, ¿qué otras autoridades también están involucradas o tienen el compromiso de erradicar la corrupción en México? Sí, a ver, yo creo que el Sistema Nacional debería incorporar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Economía, que tiene la base de datos del SIGER, para poder ver cuáles son las participaciones accionarias de las sociedades mercantiles en México, por supuesto la Unidad de Inteligencia Financiera, y un ámbito que creo que hemos dejado de lado y que para mí es fundamental son las elecciones. Es decir, hay una relación, un vínculo, lo que se quiera ver o no se quiera ver, entre la corrupción y elecciones. El primer vínculo es evidentemente el peculado electoral.
el desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales. Me tocó verlo como titular de la FEPADE en casos muy paradigmáticos como el de Javier Duarte en Veracruz o César Duarte en Veracruz, que llegamos a obtener en aquellos años órdenes de aprehensión en contra de estos gobernadores, que lo que hacían era desviar recursos públicos para las campañas electorales o desviar programas sociales, incluso los padrones de beneficiarios para que el partido político, el PRI en este caso, tanto en Chihuahua como en Veracruz, pudieran tener acceso a esa información y pudieran ir utilizando esa información en un beneficio electoral. Una segunda vertiente, pero claro, esto lo podemos encontrar en cualquier lado. Hoy que estoy recorriendo Querétaro, me han tocado casos en donde el PAN les entrega tinacos a las personas. Esto pues, es finalmente de dónde viene ese dinero para la compra de los tinacos, evidentemente el gobierno del Estado. Y la verdad es que la gente me lo ha comentado, que lo ven como una afrenta porque no hay agua en el Estado y están regalando tinacos, pero me parece que es además un sistema al gusto. Pero volviendo al tema, el segundo punto es empresarios financiando campañas para tener favores futuros. Y esto en materia de contratación, de adjudicaciones directas sobre todo. Y aquí el ejemplo paradigmático es Odebrecht. Odebrecht, un asunto de 2012 que el sistema está diseñado de tal forma que no pudo ver o no quiso ver que había un financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y el asunto fue validado en el entonces CIFE, llegó al INE, en la reforma constitucional, estuvo en el Tribunal Electoral, pero es hasta 2017 cuando empiezan investigaciones formales, serias, respecto a Odebrecht, es decir, 5 años después, y ya con la elección presidencial validada y pues prácticamente por terminar el sexenio. Entonces, nuevamente, ahí encontramos un problema de vinculación entre elecciones y corrupción. Y el tercero es la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal. A la delincuencia organizada no le interesa quién va a ser el senador, la senadora, lo que le interesa es, o quién va a ser el diputado federal, lo que le interesa, o diputada, lo que le interesa es quién van a ser los presidentes municipales, quién va a encabezar, hombres y mujeres que van a encabezar las alcaldías. Y creo que eso es uno de los temas que estamos viendo desafortunadamente, parece ser en el caso de Celaya, ¿no? Y doctor, ahorita platicaba de el punto de la participación del crimen organizado, de la delincuencia organizada e incluso de recursos de procedencia ilícita que se ven y que participan en los procesos electorales. Sin duda es una atribución también de la Fiscalía General de la República y también de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, pero, por ejemplo, desde la cancha de las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, también las candidaturas o partidos políticos, ¿qué pueden hacer para enfrentar este tipo de prácticas, para que los recursos de procedencia ilícita no determinen el resultado de una elección? Sí, a ver, varios temas importantes en lo que acabas de mencionar. El primero diría, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción debemos tener un espacio para la parte electoral. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la Fiscalía Electoral, que hoy en día no forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En segundo término, diría que también es muy, muy importante, es que el INE debe desarrollar, como lo está haciendo en este momento, modelos de riesgo, pero tiene que cambiar y evolucionar en la fiscalización. Hay que empezar a investigar los beneficiarios finales, hay que empezar a investigar a las personas políticamente expuestas, se tiene que hacer intercambio de información con el SAT, con la Secretaría de Economía, con la UIF. En su momento me tocó con la consejera Humphrey encabezar este convenio para poder intercambiar información, sobre todo en temas relacionados con el padrón de proveedores del INE y por otro lado con los proveedores de las campañas electorales. Creo que en algún momento yo se lo llegué a plantear a mi sucesor, que el tema de que había que estar investigando desde la parte financiera era efectivamente los flujos que el Banco de México decía que multiplican por 6 el número de recursos en efectivo
que hay en un estado cuando hay campaña electoral que cuando no hay. ¿Qué implica ese recurso en efectivo? Pues evidentemente actos de financiamiento ilícito a las campañas electorales que están por debajo del radar del Instituto Nacional Electoral. Estas son las cosas que tenemos que estar cambiando. Sin duda es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque demuestra que hay varios desafíos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo porque es un sistema de coordinación nacional de las autoridades en materia de investigación, instituciones bancarias, administrativas, electorales. Vaya, es una sinergia muy importante que deben de realizar. Sin embargo, ahorita nos explicaba cómo es que deben de cambiar el modelo de fiscalización desde el Instituto Nacional Electoral, justamente para erradicar la participación de núcleos delictivos, de delincuencia organizada, de recursos de procedencia ilícita para los procesos electorales y sobre todo el desafío que existe a nivel local. Pero querido doctor Santiago Nieto, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y estamos en Luchando por la Justicia. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa. También invitarles a escuchar nuestro contenido que subimos de forma semanal a la página del IMER y también invitarles a que nos escuchen a través de la aplicación del IMER Radio. Y el día de hoy estamos con el doctor Santiago Nieto Castillo, quien les platicaba, pues además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, pues también es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy nos está platicando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo es que funciona, qué autoridades se encuentran inmersas y cómo es que también se ve involucrado este punto tan importante dentro del proceso electoral federal y local. Pero querido doctor, ya regresamos y quisiera preguntarle de qué va el tema de el crimen organizado, la delincuencia organizada, la participación de recursos de procedencia ilícita a nivel municipal. Nos destacó que es el mayor desafío que usted ha visto en este proceso electoral y también para combatir este fenómeno a nivel nacional en materia de corrupción. Bueno, en varios procesos electorales, esto no es algo que haya surgido en el 2024. De hecho, la penetración de la delincuencia organizada se encuentra en Michoacán, por ejemplo, desde la época de Felipe Calderón. Entonces, yo lo que planteo es que en este momento, dentro de los 100 puntos que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, hay una propuesta de mejora sustancial al sistema anticorrupción. Se está planteando una agencia especial de combate a la corrupción que aglutine la parte administrativa y la parte de penal, y creo que vale la pena, aparte de las funciones normativas, y creo que sí vale la pena un replanteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En realidad hoy no ha funcionado. México sigue, el sistema de Peña Nieto, insisto, estaba diseñado para no funcionar, y lo que necesitamos es evidentemente perfeccionar en todas estas líneas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en corrupción en materia de criptomonedas? La criptomoneda no es una moneda reconocida en México. Hay algunos países donde sí, como El Salvador, pero es algo que existe ya en la práctica, que la gente opera con criptomonedas, ingresan, pagan los créditos suficientes para poder ingresar al sistema y pueden materializar en una memoria USB y después materializar en efectivo el dinero que estén ellos ingresando dentro de las propias plataformas que operan activos virtuales. Y la verdad es que ¿cuánto dinero se mueve en corrupción ahí? ¿Cuántos dinero se mueve para los temas de arte? Inclusive se ha detectado pago de criptomonedas, temas de trata de personas o temas relacionados con venta de patrimonio histórico y antropológico en distintas partes del mundo. Y creo que ese es uno de los grandes temas. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la criptomoneda? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la extinción de dominio?
Y sí creo que es necesario modificar la Constitución, el artículo 19, para que los casos de corrupción podamos llegar realmente a la extinción de dominio y golpearle a los grupos delictivos, tanto de cuello blanco como de cuello rojo, tanto, es decir, la parte de corrupción política como la parte de narcotráfico o de huachicol, golpearlos en donde más le duele, que es finalmente el espacio económico. Por eso pues, las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados son un buen ejercicio que hasta este momento pues no ha sido apoyado por los gobiernos estatales como realmente, salvo con contadas excepciones, como realmente se debería. Yo pongo como buenos ejemplos lo que se está haciendo en Tlaxcala, como buenos ejemplos lo que se está haciendo en la Ciudad de México en cuanto al uso de la unidad de inteligencia patrimonial y económica para poder detectar flujos ilícitos. Se hizo en Chihuahua para reducir la corrupción que tenía en su momento César Duarte, y creo que ese tiene que ser la ruta. En Nayarit ya tienen un sistema bien instrumentado. Yo creo que esa es finalmente la ruta que hay que estar trabajando. Y ahorita platicaba sobre el uso de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, de este sistema que aún no está regulado, que no hay herramientas, o parece que no hay herramientas suficientes para poder regular, prever este tipo de escenarios. Pero, ¿qué avances y también qué retos quedan en todo este escenario del Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente por cuanto a las instituciones, sino también por estas nuevas figuras como las criptomonedas, este sistema que es tan delincuencial en México, en todos los niveles de gobierno, en todo el país, sobre todo por el crimen organizado, y también el uso de la inteligencia artificial, que pues bueno, en fechas recientes se ha platicado que desde el Senado va a haber una iniciativa justamente para empezar a regular todos estos instrumentos tecnológicos y tecnologías de la información en general, pero ¿qué avances y retos hay en todo este escenario que es tan amplio? Bueno, tenemos desde 2018 una ley fintech para las plataformas que se dedican a la tecnología financiera, e incluyendo las plataformas que operan activos virtuales. También hubo una reforma a la ley antilavado para que estas 23 plataformas que operan en México dieran la información al Servicio de Administración Tributaria, a la UIF, y se pudiera hacer un análisis a partir de modelos de riesgo de qué está sucediendo con las criptomonedas. Yo creo que la salida va a ser la inteligencia artificial. Por eso creo que hay que generar un sistema que interconecte a la Fiscalía General de la República con las fiscalías y procuradurías locales. Hay que generar un sistema que comunique a todas las unidades de inteligencia patrimonial y económica con el SAT, con la UIF, con la Secretaría de Economía. Se necesita hacer un sistema nacional de beneficiarios finales en donde participe, por supuesto, el INAI, el INE, debe participar la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, para poder entonces localizar sobre todo a quienes controlan las personas morales, pero sobre todo quiénes son los beneficiarios de los actos de corrupción. Creo que un ejemplo paradigmático es el de Emilio Cebadúa en la época de Rosario Robles, donde su chofer era el dueño de un rancho en Chiapas. La pregunta es ¿por qué seguiría una persona siendo chofer si es dueño de un rancho de proporciones importantes en Chiapas? O hubo un caso en Campeche también donde el chofer del anterior fiscal de Campeche era el dueño de un terreno en el cual se depositaban los vehículos asegurados por la Fiscalía del Estado. Perdón, ¿por qué si tienes un terreno que se utiliza, que se renta para poder poner vehículos asegurados, por qué sigue siendo el chofer de un funcionario público? En ambos casos, pues la respuesta es que eran prestanombres de sus jefes y eran quienes realmente eran los beneficiarios finales de los actos de corrupción. Pero son de estos temas que han quedado en el tintero, y que es importante que para la administración de la doctora Claudia Sheinbaum se retomen y se puedan hacer estas modificaciones normativas relevantes. Y yo incluso plantearía la imprescriptibilidad en los temas vinculados con la corrupción. Y ahorita comentaba un punto muy importante, la participación de estos órganos constitucionales autónomos, el sistema legal y normativo que existe en México respecto de estos casos, y sobre todo también la simulación que existía en periodos anteriores, en administraciones anteriores. En estos 3 puntos que le comento de los órganos constitucionales autónomos, de la normativa y también de este sistema de simulación para seguir haciendo fraude a la ley,
¿usted considera que sí hay herramientas suficientes para poder enmendar la situación actual del país? Es decir, para salir de estos altos índices de impunidad que tenemos en México. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad advierte que estamos a más del 90% de los casos de impunidad en todo el país para todos los delitos. Entonces, estamos en un escenario muy complejo y la pregunta es suficiente lo que tenemos? Bueno, evidentemente no es suficiente, pero la ruta tiene que ser la transformación institucional. Yo lo primero que diría, estando de acuerdo con tu diagnóstico, es que durante el proceso de transición democrática pues, se generaron los órganos constitucionales autónomos y sí vivimos realmente un cambio importante. De un sistema de partido hegemónico, el PRI, tuvimos un sistema de partidos plural, básicamente tripartita, PRI, PAN, PRD, de tener un gobierno con un presidente omnipresente, un presidencialismo exacerbado. Tuvimos un sistema de gobiernos divididos donde el presidente era de un partido, pero el Congreso era mayoritariamente de la oposición, lo cual obligaba a negociaciones. El presidente nunca tuvo el control del Congreso durante del 97 al 2018. Y bueno, eso generó también que hubiera menos controles a los gobernadores y dentro de los efectos negativos de la transición democrática es que los gobernadores se convirtieron en virreyes. Por eso los casos de Cabeza de Vaca, de Sandoval, de César Duarte, de Roberto Borge, son resultado de ese proceso que se vivió. Pero, ¿qué sucedió después? La simulación, y eso también coincido con tu diagnóstico. Claro, teníamos una Procuraduría General de la República, pero desaparecieron 43 estudiantes en Ayotzinapa y hace una investigación de simulación, en donde se crea una verdad histórica que no corresponde realmente con la realidad. Tenemos órganos electorales que califican la elección, que fiscalizan los recursos de los partidos políticos. Sin embargo, nadie detectó el flujo ilícito de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto y es hasta 5 años después, 2017, cuando empiezan las investigaciones en la Procuraduría General de la República, producto más de la presión internacional, de lo que había pasado fuera, y bueno, por supuesto, con la convicción de los denunciantes, y me tocó ver el inicio de esa historia en FEPADE y ver una segunda parte desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sobre todo, para mí lo que resaltaría aquí es que estos procesos fueron procesos de mucha simulación. El caso de Marcelo Ebrard, cuando pierde la candidatura en 2015 por MC, pues era un proyecto que no se hizo en el Tribunal Electoral, que lo hizo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y se lo entregó un magistrado de la Sala Superior que finalmente lo presentó como suyo frente a las partes para que Marcelo Ebrard no pudiera ser candidato. Eso me queda muy claro, también lo viví. ¿Y qué sucedió después? Y eso sí me gustaría plantearlo. El López Obradorismo. Por debajo del radar institucional surgió un movimiento social, político, que lo que quiere es encauzar las instituciones y dejar a un lado la simulación. Y por eso llegamos a 2018. Sin duda es un tema de lo más importante, este Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se vinculan las diversas autoridades del Estado mexicano, tanto los constitucionales autónomos como del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo de los importantes retos, sobre todo en temas como criptomonedas, la participación de la inteligencia artificial y sobre todo el prevenir y erradicar lo que es la delincuencia organizada y el crimen organizado. Pero querido doctor Santiago Nieto, se nos está acabando el tiempo aquí en el IMER Radio y quisiera pedirle redes sociales, ¿dónde podemos contactarlo? Bueno, en Twitter, ahora S. Nieto Castillo, en Facebook Santiago Nieto, también estoy en TikTok, también en Instagram, como Santiago Nieto Castillo, pues ojalá podamos tener contacto por ahí. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, querido doctor, el que nos haya acompañado el día de hoy aquí en el IMER. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.